revisar la parte del corredor. Lo que voy a hacer es tratar de borrar todas estas líneas de muestreo. Ahí estaríamos, así estaríamos, ¿no? Vean que estas serían las líneas de corte, de relleno que se tiene que hacer para un lado y para el otro. Esto es más o menos la línea de corte. Digamos que, por ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, estas se cruzan. En realidad estas no importa que se crucen porque solo es el corredor nada más, ¿no? Vamos a ver más acá, tenemos la parte del corredor, esta sería la parte del corredor para esa sección. Entonces, bien, voy a crear mis líneas de muestreo. Lo que voy a hacer de las líneas de muestreo, voy a la parte donde dice en secciones. Aquí creo las líneas de muestreo. Me dice que seleccione qué. Le he modificado para que sea alineamiento horizontal. Le pueden ustedes poner algo final de tal manera de que les aparezca, ¿no? En las líneas de muestreo he revisado que estas se muestren, ¿no? Y si es que no quieren esta de línea de muestreo, pues lo que hacen es cambiarle a cualquiera de los otros. Pero para revisar que se muestren. En el archivo original estas estaban apagadas, el de muestreo. Por eso es que ustedes, por más que hacían, a veces no desaparecían. Vamos a recolectar todo esto. Sí, esto es la superficie, que sería nuestro terreno natural. Esta sería la parte del corredor y esta es una superficie que hemos creado a partir del corredor, ¿no? Entonces voy a poner OK, que se me recolecte esa información, y lo que aquí dentro del cálculo voy a poner que se me recolecte por estaciones, que me calcule todas las estaciones. Voy a poner 250, que ya me di cuánto tiene que tener más o menos a cada lado. Voy a poner esto que tenga cada 20 metros, en las curvas, en ambas curvas, espirales y curvas, 10 metros. Voy a poner OK, hay que esperar que se haga la parte del cálculo. Se está calculando y una vez que se haya terminado el cálculo, pues ya tenemos nuestras líneas de muestreo. Las líneas de muestreo van a estar siempre asociadas, en el prospector va a siempre estar asociadas a un alineamiento. En el alineamiento, si vamos al alineamiento horizontal, ahí están las líneas de muestreo que dice collections número tal. Si ven propiedades, estas serían todas las líneas de muestreo. Aquí le voy a poner líneas de muestreo para saber líneas de muestreo. Voy a poner aplicar, aceptar. Lo único que voy a hacer es revisar. Vean que las líneas de muestreo básicamente están ocupado todo, ¿no? Que está bien, que podríamos decir, bueno, esto está sobredimensionado, esta línea la podríamos hacer mucho más corta. Si la podemos hacer mucho más corta, pues porque ya no se necesita solo hasta donde están los chaflanes. Vamos aquí con la parte de los chaflanes. Vean que aquí está, lo único en esta curva sí hay que reducirles. Estas curvas de aquí, en la parte de atrás no hay problema, pero estas líneas de muestreo sí hay que reducirlas. Otra de las cosas que les puede pasar es que esto les aparece demasiado grande, y aquí al haciendo, solo es gráfico nada más, ¿no? Solo se muestra. Esta de aquí es una escala gráfica, no tiene que ver nada con la escala final del trazado, pero estamos haciendo un diseño a escala 1:1 y después hacemos la parte del cálculo, especialmente en el horizontal. Entonces aquí lo que voy a hacer es simplemente estas de aquí las voy a arrastrar hasta más hacia atrás, de tal manera que lleguen solo hasta ahí, ¿no? Esta de aquí también, todas estas, ¿por qué no tienen que sobrepasar? ¿Por qué no tienen que sobrepasar? ¿Por qué no tienen que pasar los chaflanes? Porque puede tomar valores que no son correctos y aumentar el volumen. Porque va a aumentar el volumen, porque una línea de muestreo ya me está calculando un área. Y si la vuelvo a tomar ahí, me está tomando nuevamente un área. Y a la área, pues esa área, si es que se la multiplica, o se la multiplica en otros lados, pues va a salir un valor pues lejano. Lo que sí siempre tenemos que asegurarnos que exceda de esto. Hay otras más. Para activar o desactivar esto con F3, ¿no? Se activa o se desactiva. Este sería en la parte inferior. Aquí tenemos todos estos, en los NAP. Y en los NAP tenemos todos estos mostrados, pero si presiona F3 vean como que se activa, ¿no? Y en algunos casos pueden tener activado el F8, que sería para líneas ortogonales. Pero bueno, voy a dejarlo hasta ahí nada más. Sí, con eso ya está resuelto.
El resto no tengo que modificar nada y ahí están las líneas de muestreo. Entonces una vez que tengo las líneas de muestreo voy aquí donde dice secciones y aquí pues esto es lo que hicieron a crear y aquí voy a la parte de calcular materiales. Pero antes de calcular los materiales, pues antes de eso, una vez que tenga las líneas de muestreo, lo que tengo que hacer es crear mi datum, ¿no? El datum serían todos los elementos que están por la parte inferior del corredor. Entonces en el corredor, vean que aquí yo tengo creado ya una superficie, esta. Si ustedes revisan en cada uno de los diseños, ustedes pusieron un terreno natural y ahora les aparece este que dice corredor top links, ¿no? O el corredor 14 o el corredor 15, ¿no? Porque eso lo creamos la semana pasada. Pero en este caso de aquí, eso es una superficie que se ha creado a partir de la intersección entre el corredor y el terreno natural. Entonces es lo que tenemos que crear. Creamos esa del datum. Lo que vamos a hacer es crear el datum, que serían... El datum no es más que si esto es lo que tenemos, esta sería una sección transversal, un tipo, ¿no? Y este sería nuestro terreno natural. Y aquí voy a tener, dentro de esto va a tener una estructura del paquete de pavimento. Los tops serían todos estos puntos que están aquí. Todos esos tops. Los datum son todos estos puntos que están en esta parte de acá. Estos serían los datum. Entonces lo que estamos haciendo es determinar estos datum, es relacionar estos datum con el terreno natural, que sería el terreno natural. Haciendo la comparación entre los dos se obtienen las áreas y se obtiene el volumen. Es lo que queremos hacer, ¿no? Por eso es que los top sirven para determinar la distancia de visibilidad, los datum no. Si utilizáramos estos top para calcular la distancia de visibilidad, el cálculo del volumen, asumimos que esto también es corte, ¿no? Esto y esto no es corte. Esos son los materiales del pavimento. Entonces, bien, vamos a revisar la parte del corredor. Voy a hacer clic en el corredor, en las propiedades del corredor, y aquí, en la primera parte, aquí recuerden que si tienen más secciones, aquí le pueden ir aumentando las secciones. En códigos serían todos, aquí están todos los códigos. Y aquí voy a la parte de superficies. Y en la parte de superficies, yo en realidad no lo voy a poner que sean los top. O sea, necesito ahora los datum. Los datum, voy a ponerle que es datum. Y una vez que tenga la parte de los datum, voy a los códigos donde dice datum. Esos que algunas veces suelen borrar. Y a veces cuando ustedes hacen el cálculo les sale 0 el área, pues tienen que venir a revisar estos de aquí. Entonces le pongo aquí más. Y aquí en estos de aquí son los bottom links. Serían los links de abajo, ¿no? Y aquí vamos en el boundary ya está creado de manera automática en el datum. Entonces, ustedes van a ver que lo que estamos haciendo es creando una superficie a partir del corredor. Y aquí arriba, donde teníamos terreno natural, me tiene que aparecer este que dice datum. Pongo aplicar, reconstruir el corredor y pongo aceptar. Y ahí no me va a cambiar nada de lo que está ahí, de lo que se muestra. Solo es que aquí ya tengo el valor del datum, ¿no? Terreno natural y el datum. Con eso yo puedo hacer la parte del cálculo. Voy donde aquí me dice, esto ya hemos hecho, esto es para crear las secciones para los planos, esto sería para editar las secciones transversales que se requieren, algunas secciones transversales, y luego dice calcular los materiales. Entonces voy a hacer calcular los materiales. ¿Qué alineamiento horizontal es este? ¿Qué líneas son? Líneas de muestreo, que le cambié el nombre, y pongo OK, ¿no? Y aquí me sale esto, de corte y relleno. Y en el corte y relleno vean que aquí me va a salir la parte de EG. EG significa existing ground, es decir, el terreno natural, lo que tenemos ahora. Entonces aquí va a ir el terreno natural, en mi caso es superficie 1, ¿no? Superficie 1 para todos. Y el datum es el que recién lo creamos. Y este dice el datum, ¿no? Corredor el datum. Vean que aquí tenemos el área de corte y relleno, ese serían los cortes y los rellenos, y aquí tenemos varios elementos. Vean que me dice el área al final, pero el área promedio, ¿no? Tengo la prismoidal y el volumen compuesto. Esos son los tres métodos que tengo para calcular el volumen. Ustedes van a probar todos de tal manera de ver cuál se acerca más al calculado de manera manual. Y lo voy a poner en este de aquí, voy a poner OK. Y ahí en ese caso ya se me han calculado los materiales.
Si quiero ver los materiales, voy de nuevo, le hice secciones y voy de nuevo a hacer clic aquí. Me salen los mismos elementos, pero ahora me sale una nueva, ¿no? Vean que ahí me sale el ground remove, que sería, ¿qué sería remove? Corte, sería lo corte, y el otro sería el fill, sería el relleno. Entonces en la del corte, la superficie me la pone debajo y el corredor del dato me lo pone arriba. Sabemos que es corte, es este, sería el corte. Y si es relleno, la superficie, el terreno natural me lo pone abajo y el corredor me lo pone arriba, y ese es el relleno. Automáticamente ya sabe el programa a qué se refiere cada uno. Aquí tenemos los factores de corte, aquí lo vamos a dejar todo como uno, pero ustedes sepan que ustedes lo saben de mecánica de suelos, un elemento que se haya sacado del material, pues no es que es el mismo volumen, pues como aumenta el número de vacíos, porcentaje de vacíos, pues es mucho más grande. Y después de eso, que lo quiera volver a compactar, pues tampoco es que me va a quedar generar el mismo volumen, no es necesito más material para hacer que algo sea mucho más compacto, ¿no? Entonces aquí tenemos toda la parte de cortes y rellenos, todos estos valores de cortes y rellenos que lo vamos a ver en el video para la próxima semana. Voy a poner aquí aceptar, ven que quitas todas las opciones, el volumen de cálculo sigue con este. Voy a aplicar aceptar. Ahora bien, hay en algunos casos para sacar los resultados, ustedes pueden ir directamente a calcular, aquí donde dice en la parte de calcular los materiales, generar el reporte, ¿no? Y lo que les puede pasar es de que ven que aquí me sale lista de materiales, me sale una hoja que viene por defecto. Yo le voy a poner OK y me va a salir una hoja en blanco, porque esta está configurada para que salga en el Internet Explorer, y puede ser que a ustedes también les salga lo mismo, ¿no? Pero hay otras formas de sacar esto. Voy a cerrarlo aquí y vean que aquí en este caso voy a calcular si yo me hago clic en las líneas de muestreo. Las líneas de muestreo están relacionadas para calcular los volúmenes, y aquí está una forma donde colocar las tablas. Aquí me dice el volumen total. Selecciono el volumen total, me dice corte relleno, que es lo que se me está calculando, alineamiento, el número de tablas, etcétera, y que sea dinámico. Pongo OK y aquí me dice dónde voy a colocar. Le pongo clic ahí y aquí en este caso me salen todos los valores de corte y relleno, ¿no? Si ustedes quieren ver cuál sería el área, el área, pues ahí está el área también, el área de corte y relleno, y pues estaría toda la parte de todo el resumen, de toda el área de los volúmenes también, ¿no? De todo ese tramo que ustedes hayan elegido. Otra forma de obtenerlo es una forma, ¿no? Otra forma de obtenerlo, si vamos en Toolbox y voy aquí a la del reporte. Ahora ustedes pueden decir, bueno, pero en realidad, voy a hacer clic aquí en esta, y en realidad así no me sirve porque necesito el dato, ¿no? Entonces en el dato hay algunas, no sé si les mostré, ¿no? ¿No? De exportar a Excel, ¿no? Bueno, exportar en Excel esta tabla de aquí, si ustedes van a App Manager, ustedes pueden descargar esta de aquí que dice Civil Table Export. Entonces yo hago clic así en Civil Table Export y selecciono cuál es, y lo que hace es llevarme todo este material de aquí, me lo lleva aquí. Y esto es la que yo quería sacar, y esto ya es un dato. Y el dato ya lo puedo hacer, lo multiplico por 1.2 y lo puedo dibujar, etc. Por un lado, pero también podríamos sacarlo del volumen report. Aquí estamos en prospecto, en settings, en survey y en toolbox, y aquí estamos en el volumen report. Entonces pongo ejecutarlo, y ejecutarlo, ¿qué me dice? Rendimiento horizontal, qué línea de muestreo tengo, la lista de materiales es la única que tengo, el diagrama de masas no lo tengo todavía, se lo vamos a hacer la próxima semana, y quiero entre este y este, ¿no? Y pongo crear el reporte. Crear el reporte me va a salir uno donde yo puedo copiarlo y pegarlo, y ese sería mi reporte, ¿no? Vean que aquí en este caso pues tenemos este reporte, pues incluso tiene más datos diferentes al otro. Igual los datos están ahí, lo único que hay que hacer es sacarlo. La otra solo tiene esta, me parece está aquí, y estas de aquí pues son otros datos que utiliza el campo. Vean lo bueno del volumen report, es que también tengo más cosas. Por ejemplo, si estoy en esto de el Daylight Report, esto sería ejecutar. Son las líneas de muestreo, puedo crear el reporte, y aquí me sale en el Daylight Report, me sale cuánto tiene que ser, tengo la coordenada en X y Y y en Z, tengo las alturas, tengo hacia dónde tiene que ser, hacia la izquierda, hacia la derecha. Estos serían los valores hacia dónde tienen que ponerse un stack, ¿no?
Y eso es lo útil. Cuando estamos haciendo un proyecto, pues estoy aquí en el eje, ¿y dónde tengo que poner la estaca? Bueno, entonces aquí menos 6.90 y algo, y ahí tiene que ser corte de tanto, y a la derecha 8.79 aquí en este. ¿Y cuánto hay que cortar? Pues ahí están esos valores, ahí están las cortas y ahí en adelante hay que cortar. Pero bueno, recapitulemos, volvamos a esta parte de acá. ¿Qué es lo que tenemos que revisar? Primero tenemos que tener completas en esta parte las secciones, estas secciones. Lo primero que tenemos que tener es completo eso. Lo siguiente es que tenemos que ir a Prospector y revisar que en la superficie, en el corredor, en las propiedades del corredor, aquí tengamos el datum, ¿no? Es decir, si no lo hemos creado, pues tenemos que crear alguno nuevo que nos aparezca aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo crear uno nuevo, y aquí sería el corredor número 16. Y aquí le voy a poner que estos sean los top. Le voy a poner que es top. Si ustedes pueden ver, en el datum está en la parte de ahí, es otro creado. Y aquí en este caso va a decir que son los top links, pero pues no basta con eso, tengo que crear el top link. Y pongo add. Y aquí en este caso pues ya tengo el top link. Va a tener dos superficies, el datum y el top. La que nos interesa ahora es el datum. Y el boundary también tengo que crear un boundary. Voy a poner aplicar, reconstruir y aceptar. Y ahí ustedes van a ver en el cálculo de aquí, tiene que estar el top y el datum. Y cuando vayamos a calcular ya en esta parte de las secciones y vamos a calcular los materiales, lo que nos va a salir es que tenemos que poner el existing ground, el eje, que va a ser la superficie o el terreno natural, y en el otro caso va a ser el datum, este datum que hemos creado ahora, y lo que hace es esto, lo que hace es el civil es este. Por eso es que este cálculo es exacto. Por eso es que si ustedes, por ejemplo, las líneas de muestreo, pues solo quedan hasta aquí, lo que va a hacer el civil es calcular solo hasta ahí, de ahí para allá, y si el concilio no me da el resultado, pero puede ser que solo llegaron hasta ahí. Por eso es importante primero resolver las líneas de muestreo. Y lo que hace es eso, tengo dos superficies, las superpone y sobre eso puede calcular. Si lo hemos puesto que calcule cada 10, lo calcula. Si le podemos poner cada 1 metro, pero bueno, hay una mayor demanda computacional y ahí en ese caso el resultado es mucho más preciso porque va a tener cada 1 metro, calcula el área y hago el volumen. Y ahí en ese caso, en 1 metro, pues la diferencia en topografía es menos. ¿Ya? Eso. Pregunta.